Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor y el gusto de entrevistar a Esteban Miracaballos, quien es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de Historia y del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Especializado en el descubrimiento y la conquista de América, autor de varios libros como Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI, las armadas imperiales, la guerra en el mar en tiempos de Carlos V y de Felipe II, o el descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el viejo mundo. Y estaremos conversando el día de hoy justamente sobre esta última obra, el descubrimiento de Europa, en el que don Esteban nos cuenta cómo muchos de estos indígenas americanos llegaron a Europa a través del puerto de Sevilla y algunos lo hicieron obligados, sin embargo otros lo hicieron para viajando voluntariamente a Europa, ¿no? Unos regresaron a América y otros se quedaron para siempre en España. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, don Esteban. Bueno, Emilio, un gusto estar aquí contigo en tu canal de YouTube. El gusto y el honor es de nosotros contar el día de hoy con sus luces, don Esteban. Pero bueno, antes de hablar de lleno de su libro, me gustaría tocar ciertos tópicos en torno a la leyenda negra antiespañola, ¿no? Y uno es el del supuesto genocidio que cometió España en la conquista de América. Vemos políticos como Hugo Chávez o Nicolás Maduro hablar de cifras de 100 millones de indios asesinados, o López Obrador pidiendo que España se disculpe por la conquista de América. ¿Qué opinión tiene al respecto de este tema? Bueno, el problema está que ha habido grandes personajes de talla internacional que han defendido el genocidio, ¿no? Sorprendentemente, ¿no? Como Stefan Todorov, como Harer Diamond, como Harari, como David Graeber, en fin, que ha habido algún, incluso Rafael Lemsky llegó a afirmar que todas las expansiones imperiales eran genocidas, algo que jamás se ha podido demostrar, entre otras cosas porque todo el que conquista un territorio lo hace para conseguir tributarios que trabajen para él, no lo hace para acabar con la población y tener que trabajar la tierra a él. Por tanto, es ilógico y era ilógico desde el punto de vista económico, ¿no? Y por tanto, bueno, evidentemente los que me conocen y me siguen saben que yo no oculto matanzas, hubo excesos, hubo hecatombe. Yo utilizo mucho la palabra hecatombe porque hubo una hecatombe fundamentalmente epidemiológica, pero evidentemente no hubo genocidio, porque era, primero, porque era absurdo desde un punto de vista económico, y en segundo lugar, porque qué sentido tendría todo ese corpus legal que se hizo para tratar de proteger a los indios, ¿no? O sea, ¿qué Estado genocida se plantea una legislación a conciencia para proteger a toda esa población indígena? Por tanto, yo sí que lo tengo claro y lo que pasa es que me da pena porque no terminamos nunca de avanzar, porque es una cosa que está más que probada, pero otra vez volvemos a insistir en lo mismo, vuelve a aparecer el político de turno o cualquiera diciendo que hubo un genocidio y tiene más pegada que los historiadores, porque otro de los problemas que hay es que los historiadores llegamos donde llegamos, pero a veces no tenemos esa capacidad para llegar a la opinión pública. Estoy de acuerdo con usted, don Esteban. Lo que suelen hacer los políticos, ¿no? El divide y vencerá en estos temas de trascendencia histórica. Pero hace poco, en una entrevista para la BBC, señaló que la gente piensa que España colonizó América, pero la conquista fue pactada entre indígenas y españoles. El 95% de los conquistadores eran indígenas. Háblenos un poco de este proceso de conquista y la participación indígena en ella. Bueno, tengo que aclarar que no solamente fue la conquista, incluso también durante la administración virreinal, o sea que los indios, los indígenas tuvieron una amplia participación en la conquista, pero también durante toda la época virreinal. Incluso yo explico en el libro que la defensa del imperio en buena parte recayó sobre ellos, ¿no? O sea, es que es verdaderamente sorprendente. Hay que empezar a cambiar ya esa idea de que España conquista, coloniza, destruye, entre comillas. Aquello fue todo una conquista y colonización pactada, donde los indígenas tuvieron una participación decisiva. O sea que fue todo, bueno, y después, por supuesto, fue un flujo bidireccional. Pero hay que tener en cuenta que, evidentemente, Francisco Pizarro, con 180 hombres que tienen el alarde que hace en San Miguel de Tangarara, era imposible que conquistara todo un Tahuantinsuyo, 2 millones de kilómetros cuadrados, con varios cientos de miles
de militares que tenía ese imperio, ¿no? Por mucho que tuviese armas superiores o que tuviese una mayor capacidad estratégica. Por tanto, ¿qué es lo que se hace? Una gran conquista pactada, porque en América la guerra en muchos sitios se entendía exactamente igual que en España, se entendía como una oportunidad. Muchos vieron la llegada de los extranjeros como una oportunidad para vengarse de su antiguo enemigo, para recuperar su antigua libertad perdida, por muchos de esos motivos, o una oportunidad para medrar social o económicamente. Y así fue entendido. A lo largo y ancho del continente americano hubo alianzas, pero no solamente Hernán Cortés, que tuvo una gran capacidad estratégica, no. Cristóbal Colón, en 1492, se alía con Guacanagarí, que le dice, no, Caonabo, que es mi enemigo, ese es un caribe y ese es un antropófago. Y consigue movilizar a Cristóbal Colón para que con los indígenas de Guacanagarí destruya a Guarionex, a Caonabo, a todos esos otros caciques que eran antiguos enemigos suyos. Bueno, pues eso va a ocurrir a lo largo y ancho del continente americano, donde el 95% de los conquistadores van a ser indígenas y son partícipes necesarios. Y tan claro lo tienen que después se presentan todos en España diciendo yo fui conquistador. Hernán Cortés conquistó, pero sin mí no va a ningún sitio. Francisco Pizarro conquista, pero sin mí no va a ningún sitio. O Sebastián de Belalcázar, que consigue conquistar el Valle del Cauca, por poner un ejemplo, en Colombia, gracias a la ayuda de los quimbayas, ¿no? Y así, pero no solamente la conquista, y después durante toda la época virreinal, donde son los indígenas, las milicias indígenas, las que se encargan de someter a los rebeldes, no solamente indígenas, incluso a los rebeldes españoles, como Francisco Hernández Girón, que se levanta contra la corona, Alonso de Alvarado, que es un inútil desde el punto de vista estratégico, es derrotado, y tiene que llegar Alonso Titu Atauchi, alcalde mayor de los cuatro suyos, para derrotar a Francisco Hernández Girón y ponerlo otra vez, imponer de nuevo la obediencia al rey de España. Sí, inclusive vemos a estas milicias indígenas luchando también contra enemigos exteriores del Imperio Español, como pueden ser ingleses, franceses, ¿no? En ataques piráticos. Y también Venezuela pasó el mismo proceso que en el resto de América. Vemos a los indios guayqueríes, caquetios, aliándose con los españoles. Está el gran ejemplo de Francisco Fajardo, ¿no? Ese conquistador mestizo. Pero bueno, don Esteban, entrando ya de lleno en su libro, que es excelente, lo recomiendo 100%, de su libro Descubrimiento de Europa, él nos habla también de aquellos indígenas que llegaron a Europa, los cuales la historiografía nunca lo ha tomado en cuenta y señala que algunos abandonaron América obligados y cita que entre 1493 hasta 1542 unos 2.500 indígenas americanos llegaron a España como esclavos. Cifras comparadas con la esclavitud subsahariana son pequeñas, pero ahí están, ¿no? Háblenos un poco de estos esclavos en España y cómo la misma España fue el primer país del mundo en suprimir la esclavitud indígena. Sí, bueno, aquí depende de quién sea el medio, destaca un hecho, destaca el otro. Destacan que España esclavizó indígenas, ¿no? Efectivamente, España cuando llega al continente americano, pues hace lo que se había hecho siempre. Ya el Papa Nicolás V en 1451 había autorizado a los portugueses a esclavizar a cuantos infieles o paganos, daba igual que fueran paganos que infieles, encontrasen en el continente africano. Y España pues hace exactamente lo mismo, pero tarda muy poco en rectificar porque la reina ya en el año 1500 suprime la esclavitud con excepción de los caníbales. Y al final va a haber avances y retrocesos, pero hay que tener en cuenta que parcialmente España suprime la esclavitud en 1500 y de manera bastante más contundente en 1542. Por tanto, ya digo, España tarda 8 años y después, de manera definitiva, 50 años en prohibir el tráfico de los esclavos indígenas desde América hasta España. Y después de 1542, la Casa de la Contratación de oficio, actúa de oficio y libera a cuantos esclavos indígenas se encuentran en España. Por tanto, ¿España esclaviza? Sí esclaviza. Pero hay que decir, hay que añadir, no se puede quedar uno ahí, hay que añadir que tarda muy poco. La reina católica, 8 años en decir qué poder tiene mío el almirante para dar a nadie mis vasallos. No tarda 8 años en suprimir la esclavitud y de manera definitiva en 1542. Desde 1542 está totalmente prohibido traer indios esclavos a la península ibérica, ¿no? A España, ¿no? Que, por cierto, evidentemente siempre hay personas que se las buscan para buscar los recovecos legales y hacerlos entrar por Lisboa y demás, ¿no? Pero a nivel de Estado o a nivel de corona hay que reconocer
que actuó de manera muy rápida, sobre todo comparado con otros reinos, otros estados de la época que tardan 3 siglos y hasta 4 siglos en suprimir esa esclavitud. Es interesante estos recovecos que nos hablan de la legislación, porque en su libro da un dato que me llamó mucho la atención, porque mi familia materna es de la zona de Extremadura y sobre todo de la zona de Zafra, y en su obra señala que esta villa era el mayor mercado de esclavos de Extremadura, pero que los indígenas en Zafra suponen menos del 1% de todas las transacciones. Háblanos un poco de ese tema y sobre todo de ese mercado que se vivió en Extremadura. Bueno, es que Zafra tenía una feria bastante importante, la feria más importante de toda Extremadura, y por tanto muchos mercaderes portugueses venían a venderlo a Zafra. Por eso, de ahí que Zafra sea una excepción en todo el territorio español, porque se mantiene la esclavitud hasta 1643. O sea, están vendiéndose indígenas hasta 1643, pero no porque supuestamente son indígenas procedentes de Portugal, que entran a través de Lisboa y se venden en Zafra. En teoría, todos son vendidos como indígenas portugueses porque los portugueses no suprimen la esclavitud de sus indígenas hasta 1758. Y por tanto, bueno, pues los hacen pasar como eso. Si había alguno de la América Española, es posible que hicieran pasar alguno de la América Española como si fuese de la América Portuguesa, como se demostró en algún que otro proceso por la libertad de los indígenas. Pero es cierto que Zafra era un importante mercado de esclavos y en ese mercado de esclavos, dado que había mucha presencia portuguesa, se mantuvo residualmente esa venta de esclavos indígenas, teóricamente procedentes de Brasil o procedentes de las Indias Orientales, no de las Indias españolas. Sí, como dice el dicho, quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Prácticamente. Claro, Emilio, si esto es como siempre, si el ser humano no tiene solución, somos los mismos de siempre. Lo que yo digo, no hubo una política de Estado, ni una política de Ujú. Estado genocida, ni una... No, bueno, pues sencillamente había quien se las buscaba para hacer esto, para hacer otro. Esto de que la ley se acata pero no se cumple, que se atribuye un poco a la América colonial, pero que pasa hasta en la actualidad, ¿no? Bueno, que todos acatamos la ley, pero eso de cumplirla, bueno, ya veremos si la cumplo o no la cumplo, ¿no? O sea, que tampoco es tan extraño, si realmente el ser humano no ha cambiado tanto, ¿no? Y lo que yo siempre digo, que en este caso no eran políticas de Estado, obviamente, sino actitudes individuales. Había, como siempre, pues sinvergüenzas que actuaban de mala manera y trataban mal a los indios, pero eran, digamos, cosas personales y no cosas de Estado. Y ahí está el maravilloso corpus de Indias, de las leyes de Indias que tenemos, ¿no? Así es, don Esteban. Eh, en su libro también nos habla de un caso de un indígena de la isla de Cuagua, que es en la actual Venezuela, llamado Juan Díaz, que adquirió su libertad y emprendió como sastre. Hizo vida en la cosmopolita ciudad de Sevilla durante el siglo XVI. Háblenos un poco de este indio y de otros que tenga conocimiento que eran originarios de la actual Venezuela. Bueno, llegaron indígenas de muy diferentes sitios del continente americano, de la Española, de Cuba, de Venezuela, de muchos sitios. Y bueno, una vez que estaban en la península ibérica, pues dependía que hubiesen aprendido un oficio o no para tener mayores posibilidades de mantenerse, ¿no? Es más, muchos de ellos, cuando fueron liberados a partir de 1542, había los que tenían un oficio, pudieron mantenerse como libres con su propio oficio, como es este caso de Juan Díaz, y en otros casos, pues si no tenían un oficio específico, pues tenían muchas más dificultades. Por eso yo explico en el libro que muchos de estos indígenas que llegan como esclavos y después son liberados, bueno, en primer lugar, muchos se quedan, pues estás liberado, venga, y claro, una vez que uno es libre, ¿y a dónde me voy? Si muchos de ellos habían llegado a España con 8 años o con 10 años y no tenían dónde ir, la tierra que conocían era esta. Muchos no conocían su lengua originaria, la habían perdido y solamente hablaban castellano y la tierra que conocían era esta. Muchos se quedan. Pero después, una vez que se quedan, los que tienen un oficio, hay algunos que aprenden el oficio cuando son esclavos, el oficio de cocinero, de sastre, o que traen algún oficio aprendido si han llegado ya mayores del continente americano, y esos sí que se pueden, digamos, llevar una vida como persona libre y ganarse la vida independientemente. Otros no, los que no tienen ese oficio, lo que suele pasar es que una vez liberados se quedan como criados de sus antiguos dueños porque no tienen esa capacidad para ganarse la vida
fuera de la protección de ese dueño que habían tenido hasta esos momentos. Por tanto, hay muchos casos detectados que aparecen en el libro de esclavos liberados que en realidad reciben el título de libre, pero siguen haciendo lo mismo que habían estado haciendo hasta esos momentos, solo que ya con la condición de libre. Pasan de ser esclavos de tal señor a ser criados de ese señor, ¿no? Pero bueno, que como se observa en el libro, hay una variedad tan grande de casos bueno, que no es difícil de sintetizar. Había otros, por ejemplo, que eran los músicos ministriles del duque de Medina Sidonia. Pues eso eran, digamos, como siervos de alto nivel, ¿no? Que se Ujú. cotizaban a precios altísimos y que eran bien pagados, ¿no? O sea, que dependiendo un poco del oficio, pues tenían muchas mayores posibilidades y evidentemente no todos eran iguales, ni todos los esclavos eran iguales, ni todas las personas libres, indígenas libres que estaban en España eran iguales, ¿no? Dependía un poco del estatus que tuviera cada uno. Hay que decir que en su libro también, no sé si se ve bien, aquí, su libro. Ajá. Sí. Bueno, en su libro habla también de otros indígenas, ¿no? Muchos que llegaron voluntariamente para conocer los secretos de la tierra, ¿no? Como un turista del siglo XXI, y otros para solicitar también sus derechos, acudiendo personalmente a la corte para entrevistarse con el rey, ¿no? Y el cronista José Oviedo Ibáñez, en su obra Historia de la Conquista y Población de la provincia de Venezuela, señala que en el año de 1586 el Cabildo de Caracas nombró como procurador a Cortes para Madrid al mestizo Juan de Urquijo, ¿no? Aquí vemos cómo estos mestizos e indígenas ocupaban cargos en la administración hispánica. Háblenos un poco de esos indígenas funcionarios que se vivieron en la América Española. Bueno, hay que tener en cuenta lo que he comentado antes, que los indígenas son fundamentales no solamente en la conquista, sino también en la administración. Primero, España mantiene los curacajos, los cacicajos, los mantiene en el poder a esa familia, ¿no? De forma que hay familias que estaban en el poder antes de los mexicas, por ejemplo, antes de los incas, se mantienen con los mexicas, se mantienen con los incas y se mantienen con la administración virreinal durante 3 siglos en el poder, porque España administró a los indígenas a través de sus propias élites, ¿no? Pero también hay muchas personas en los cuerpos intermedios, no solamente en América, también en España. En América encontramos en los cuerpos intermedios desde procuradores, escribanos, hay tlacuilos, porque hay algunos que se presentan en la audiencia de México con un pictograma y tiene que haber un tlacuilo que interprete ese pictograma. Hay quipucamayos en Perú, porque hay algunos que se presentan con el quipu en la audiencia de Lima y tiene que haber uno que interprete qué es lo que le quiere decir al presidente de la audiencia ese indígena. Por tanto, encontramos muchos escribanos, procuradores, abogados en la administración de los indígenas, cuerpos intermedios, pero también en España. Es curioso cómo en España llega a haber tantos indígenas reclamando sus derechos que llegan a tener sus propios procuradores asalariados aquí en España, ¿no? Bueno, este caso venezolano, pero también hay otros casos como por ejemplo Alberto Chosop o Vicente de Morachimo, que son procuradores de las causas andinas en Madrid, está en Madrid, recibe un salario y cuando llega un personaje andino a reclamar sus derechos, lo recibe él directamente y le prepara los papeles, le prepara el proceso para que pueda con éxito llevar adelante ese litigio. Y lo interesante es que todos estos conquistadores, estos administradores necesarios, se presentan en España a reclamar derechos y reclaman de todo, escudos de armas, rentas vitalicias, encomiendas, hasta una mina reclama uno, o sea, reclaman un montón de derechos, todo eso, diciendo yo soy un colaborador necesario del Imperio Hispánico y tengo una serie de derechos que me tenéis que dar. Y en la mayor parte de los casos se le reconoce, ¿no? Y es curioso cómo incluso compiten entre ellos. O sea, llegan los tlaxcaltecas que dicen, no, yo me merezco mucho porque fuimos los aliados de Hernán Cortés y sin nosotros no nos hubiera podido consumar la conquista. Pero ahí llegan los chalcas, llega Francisco Chimalpaín y dicen, no, no, los tlaxcaltecas no. Nosotros fuimos más importantes, los tlaxcaltecas lo que aportaron, hombre. Y aparte al principio se negaron a colaborar y fue cuando los derrotó. Nosotros los chalcas somos los que más aportamos porque éramos el granero de Tenochtitlan, le cortamos el paso, los matamos de hambre y Hernán Cortés los conquistó. Pero después llega Felipe Guamán Pomadayala y dice, los mesoamericanos, esos eran unos traidores. Los que realmente nos merecemos cosas somos los andinos, porque los chimúes, los lambayeques, nosotros desde el primer momento estuvimos con Francisco Pizarro, no lo cuestionamos en ningún momento y fuimos leales desde el principio y merecemos más que toda esa gente. O sea, hay una competición entre ellos para ver quién merece más derechos. Y lo más interesante es eso,
que se pasean. Pensábamos que algunos, no algunos, miles que llegan a España como administradores necesarios, son reconocidos por el rey, son mantenidos aquí en la península con una pensión, son pensionados en España y el rey los atiende. Cualquier indígena que llega, incluso llegan algunos del macecuales del pueblo. Llega, por ejemplo, bueno, pues un indígena de la Juan Garcés, de la hacienda de Toa en Puerto Rico, y el rey lo recibe y lo atiende. O sea que eso era impensable que un español pudiera hacer eso. O sea, una persona del pueblo que se sintiera maltratada en un pueblito de Cádiz o de Sevilla, no era tan fácil que el rey lo recibiera. Si venías a América, sí. El rey interpretaba que eran vasallos de la corona de Castilla, que estaban a varios miles de kilómetros de España y el rey quería saber qué pasaba. Y por eso le dice, le da poder al presidente de la audiencia, le da poder al gobernador y cuando viene un cacique, un curaca o un macecual de América, los quiere recibir para saber exactamente qué dicen, qué cuentan y qué piden. Y por tanto, bueno, pues todo eso es una historia apasionante, que yo creo que hasta ahora la historiografía oficial lo había dejado un poco al margen. O sea, que no fue unidireccional, que todo fue bidireccional, hubo un flujo bidireccional de todo tipo de cosas, de personas, de mercancías, de medicinas, de obras de arte, todo bidireccional. Es interesantísimo, ¿no? E importante este dato que nos da de que el rey de España recibió y atendió a todos estos indígenas en la corte que tenían el derecho de hablar con el rey directamente, o sea, algo que a los españoles prácticamente, como usted dice, era casi imposible, ¿no? Claro, claro, ¿no? Son detalles que se habían obviado y que es importante, porque al final todo fue una historia compartida desde el principio. Evidentemente, esto no quita que hubiera barbaridades, que hubiera excesos, que hubiera matanzas, todo ese tipo de cosas pasaron, ¿no? Pero también hay que hablar de esta historia compartida, sin la cual España no crea el imperio que creó, ni dura lo que duró. O sea, fueron colaboradores necesarios y ahí estamos cada vez investigando más, muchos compañeros, investigadores, historiadores, el papel de las milicias indígenas, ¿no? De las milicias indígenas en el suroeste cubano, de las milicias indígenas en Venezuela, de las milicias indígenas en Perú, que tuvieron una participación fundamental en la defensa del imperio. Me estoy acordando ahora de los guaraníes, donde mi Ujú. paisano de Carmona, Pedro de Lugo y Navarra, los armó. Dice, mira, aquí en Paraguay somos 4 españoles. No tenemos posibilidad de defender la frontera del imperio. Os armamos a vosotros y vosotros los defendéis. Y los guaraníes derrotan a los paulistas portugueses en la batalla de Cazapaguazú y en Bororé. Los derrotan y mantienen la frontera del imperio y mantienen a raya durante varias décadas a los paulistas portugueses, ¿no? Pues eso es lo que realmente es importante. O sea, la participación activa de esos indígenas en la conquista, en el mantenimiento del orden público durante 3 siglos y en la administración, que fue, en todo caso, compartida. Es interesante esto porque después en la época de los procesos independentistas o secesionistas, como lo que queramos llamar, los grandes defensores de la monarquía hispánica fueron justamente en su mayoría estos grupos indígenas. Pero hablando también, don Esteban, de aquellos indios que arribaron a Europa de forma voluntaria, hay que recordar a ilustres como Martín Cortés, hijo mestizo de Hernán Cortés, Francisca Pizarra, hija del conquistador de los incas y descendiente de la nobleza inca, o la misma hija de Moctezuma, Isabel de Moctezuma, que hicieron vida en España. Háblenos un poco de esta nobleza de origen indígena que hizo vida en la península ibérica. Bueno, evidentemente eso es solo la punta del iceberg, porque hubo toda una pléyade de mestizos que llegaron a España, algunos un poco obligados porque la corona no quería tener en América algunos de estos elementos a veces un poco revoltosos, pero en muchos casos enviados por sus propios padres, ¿no? Que mandan a España a sus hijos para que se formen con su familia, pero los mandan bien dotados, con una buena dotación económica, con lo cual se ubican en las élites. Y lo más llamativo son todos estos grandes personajes mestizos que se ubican en la élite nobiliaria española. El caso más llamativo, Francisca. Bueno, y por cierto, es muy importante una cosa que tampoco se ha destacado. Estas mujeres mestizas, muchas de estas mujeres mestizas y algunas indígenas, son personas de tronío que se convierten en referentes. Pero ¿cómo que referente? Claro, en referente porque muchas de estas mujeres estaban mucho más liberadas que las españolas. Cuando llegan, bueno, también hay criollas, llegan criollas
llegan indígenas, llegan mestizas y se convierten en referente para las propias mujeres españolas, porque están mucho más liberadas. Hay que tener en cuenta que allí son encomenderas, son dueñas de ingenios, son hacendadas, allí tienen una capacidad de movimiento que no tenían en la propia España, ¿no? Y por tanto llegan y se convierten en referentes. El caso de Francisca Pizarro Yupanqui es sumamente representativo. Ella llega y con 17 años, bueno, se ve un poco compelida a casarse con su tío Hernando Pizarro, pero en el año 1578 muere su tío Hernando Pizarro y se casa con un jovencito. Y dice, bueno, ¿ahora qué hago? Me caso con este chavalín que me gusta, y se casó con el hijo del conde de Puñón Rostro, que tenía 15 años menos que ella, y se casó y vivió de manera, bueno, pues como una noble en un palacio en la calle Princesa en Madrid, en el entorno de la corte, ¿no? Hasta su muerte, ¿no? Pues viviendo con fasto, gastando y sobre todo bueno, pues casándose con quien quiso ella, ¿no? Con una persona joven que ella se quiso casar con él. Eran formas de vida y actitudes, bueno, y otras llegan, y tal como llegan a España, se divorcian. Mandan al viejo o al que sea, lo mandan se divorcian y pasan a vivir su vida tranquilamente en una corte, con su corte de paniaguaos, de servidores, en su palacete. Ya te digo que son un verdadero referente para muchas de estas mujeres, para el resto, digamos, de las mujeres españolas, o a Ana María Lorenza Colla de Loyola, que en 1614 el rey le dio el título de marquesa de Santiago de Oropesa, a ella, no a él, no al marido, a ella le da el título de marquesa y de adelantada del Valle de Yucay, y vive como, bueno, pues como una noble, ¿no? Entronca con la nobleza, y muchas otras mujeres que llegan y entroncan con lo más noble con las mujeres y los hombres de la más alta nobleza española, ¿no? Y se ubican ahí. Por tanto, hay muchos títulos nobiliarios españoles actuales que tienen sangre indígena y mestiza en sus venas, ¿no? Como el Ducado de Abrantes, como el Vizcondado de Amaya, como, yo qué sé, como, por supuesto, como el Marquesado y el Condado de Moctezuma, como... Sí, que el fundador de la Guardia Civil es uno de estos, ¿no? Descendientes de Moctezuma. Sí, es descendiente, es uno de ellos descendiente de la Ahumada, ¿no? Que es descendiente también y también con título nobiliario, ¿no? O sea, que hay tantos y tantos que muchas veces esto como que no se habla o no se conoce. O sea, muchos títulos nobiliarios españoles actuales son descendientes y tienen en su sangre de la alta nobleza indígena, ¿no? De hecho, hay miles, fíjate lo que te estoy diciendo, miles de descendientes de Moctezuma Xocoyotzin viviendo en España actualmente. O sea, varios miles de personas, los canos descendientes de los canos Moctezuma, de los Toledo Moctezuma, Andrade Moctezuma y tantos, ¿no? Toledo Moctezuma, todos esos descendientes aquí en España, ¿no? Y por supuesto está hábil, siguen estando habilitados el título de conde de Moctezuma y de marqués de Moctezuma, descendientes de la realeza mexica, ¿no? Bueno, pues todo eso forma parte de esto que yo defiendo en mi libro, de esta historia compartida, que al final nos podemos poner como nos pongamos, podemos decir las opiniones que queramos decir, pero al final tenemos una larga historia compartida que dura 5 siglos, porque España descubrió América el 12 de octubre de 1492, pero 5 meses después los indígenas descubrieron Europa. Y lo interesante no es que llegaran en abril de 1493 a España, es que no han dejado de llegar hasta el siglo XXI. Por tanto, ahí iniciamos una historia compartida que dura 5 siglos, ¿no? Y yo creo que como historiador, eso es lo que tenemos que destacar, ¿no? Lo que nos une, ¿no? Esos puentes que tenemos, que nos une, más que las posibles desgracias que hubiera, que las hubo, ¿no? Que no las negamos, ¿no? Pero bueno, quedarnos con todos esos puentes. Así es, don Esteban. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast y quería preguntarle lo siguiente, una última reflexión que pretende dejar con este libro a los lectores. Bueno, yo creo que el libro lo cambia todo, ¿no? Y hay que tratar de ver todo ese proceso que se inicia en 1492, pues eso, como una historia bidireccional, una historia compartida, donde ocurrieron muchas sombras, ¿no? Pero también hubo luces, ¿no? Y un influjo mutuo. Como yo digo en el libro, América se europeizó, pero Europa se americanizó. O sea, llegaron tantas cosas de América, cambió tanto la forma de vida Bueno, europea. perdona que lo interrumpe, la gastronomía lo vemos muchísimo, ¿no? Con la tortilla española lleva papa, que de los Andes, el gazpacho lleva tomate, ¿no?
y el gazpacho, una interacción mutua, pero yo cuando discuto con algunos mexicanos, cuando estoy en México, tal, discutimos con una cerveza Montejo, ¿no? O con una Coronita, ¿no? ¿Y quién creéis que llevó la cerveza a América? La cerveza de cebada, evidentemente, ¿no? Que en 1550 la llevaron por primera vez los españoles allí, ¿no? Crearon la primera fábrica de cerveza en México, de la que tan orgullosos se sienten ellos, ¿no? O sea que al final es una historia mutua, una historia compartida, ¿no? Y hablamos de las enfermedades que le llevamos a América a los indígenas, pero también vinieron enfermedades a España Ujú, que cambiaron la forma de vida de los españoles. O sea, la sífilis estaba causando la cepa, digamos, virulenta de la sífilis, que la traen los conquistadores a España, que se le habían pegado a las indígenas, causa estragos en España llega al punto que tienen que cerrar balneario, tienen que cerrar Mancebía, o sea que modifica incluso la forma de vida y los comportamientos que había aquí en España debido a eso, ¿no? O las plantas medicinales, uno dice oro, bueno, sí, pues había voracidad áurea, pero también había fascinación. Hay gente que se dedica a recoger plantas medicinales. ¿Qué plantas hay? ¿Qué nos pueden servir esas plantas americanas para mejorar las enfermedades que tenemos aquí, ¿no? Y se traen plantas medicinales indígenas que en 1530 se están administrando en los hospitales sevillanos para remediar la sífilis y ujú. otras tantas enfermedades, ¿no? Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia General y Natural de las Indias, o Nicolás Monarde, que hacen catálogos de las plantas indígenas que se están utilizando en Europa 20 años después de llegar Colón al continente americano. Por tanto, hubo voracidad áurea, por supuesto, pero hubo otras cosas también, hubo fascinación, una gran fascinación en Europa por saber qué había allí, qué era ese continente, quién lo habitaba, cómo vivían, qué era eso, ¿no? De esta Europa cerrada con tres continentes que se equiparaba con la Santísima Trinidad a un nuevo continente. Había fascinación, una verdadera fascinación por saber qué había al otro lado del charco. Por tanto, ya digo que hubo fascinación mutua y hubo un trasiego mutuo y hubo interacciones mutuas, ¿no? Y por tanto, esto es lo que hay que ponderar y que destacar frente a la visión, digamos, unilateral, bueno, de unidireccional y que siempre trata, bueno, pues de culpar a unos o de culpar a otros, ¿no? Vamos a destacar esta historia compartida. Así es, bueno, muchísimas gracias, don Esteban, por sus luces. De verdad que hemos aprendido muchísimo el día de hoy aquí en nuestro canal de Venezuela Provincial. Este canal tiene siempre las puertas abiertas para hablar de estos temas que nos unen a la hispanidad. Así que bueno, ya saben, recomendamos este libro, El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el Viejo Mundo. Pueden conseguirlo por Amazon y otras plataformas, ¿no, don Esteban? Sí, bueno, de momento en América se está hablando la posibilidad de editarlo en México y en Perú, pero está todavía en conversaciones. Yo creo que en breve habrá una edición mexicana, pero de momento a través de las plataformas. Buscalibre, por ejemplo, lo manda a cualquier dirección del continente americano, cualquier dirección postal. Es verdad que al ser un libro de importación sale, bueno, pues bastante más caro, ¿no? Pero yo espero próximamente una edición en México y a ser posible también en Perú. Así que pendientes los editores de América para que se lleven este libro que es excelente y súper recomendado. Bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirse de nuestro público, don Esteban. Bueno, Emilio, nada, simplemente decirte que he estado muy a gusto en tu canal, muy a gusto contigo y bueno, y que creo que las preguntas han sido las adecuadas. Cuando uno viene a estas entrevistas, se nota quién tiene conocimiento de causa, quién ha leído el libro y quién te formula las preguntas adecuadas. Así que he estado muy a gusto y en cualquier otra ocasión, bueno, pues hacemos otra entrevista sin ningún problema. Seguro que sí, esperamos un próximo lanzamiento de un libro para volverlo a tener aquí en Venezuela Provincial, don Esteban, que esta es su casa y muchísimas gracias por sus palabras, son todo un honor para nosotros. Y bueno, si les gustó este vídeo, recordarle al público que le dé me gusta y compartirlo para así llegar a más gente. También recordarles que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos en nuestras plataformas y redes sociales de Facebook e Instagram. Si quieren ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial con tan solo 1 euro, pues ya nos están ayudando en este proyecto de divulgación histórica. Aprovechamos, don Esteban, para enviarle un fuerte abrazo y saludo a nuestros mecenas y patrocinadores, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Daniel Sierra, Miguel Curvelo, José Alberto Gil Martínez y Mario Pérez. Así que bueno, don Esteban, le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa tierra de Extremadura, de donde yo también provengo la mitad, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.